enfrentar la crisis, uff, no, a ver si no te dicen priista. Muy buenos días, Bueno, más que nada, es un artículo, es un artículo de psicología que viene en Círculo Lifestyle. Ojo, no lo programó para nadie, Mayra Levy. Así viene desde hace 2 semanas. Así viene. Para sí que, porque se van a decir que hicimos ad hoc y entrevistamos a todos los colaboradores conforme a lo que traen escrito, para que no se viajen, Mayra. Sí, Pero a ver, muy bueno. no venía aquí a la cabina, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Exactamente. A ver, ¿a qué se refiere tu artículo y que está muy bien? ¿Cómo enfrentar las crisis? Bueno, lo que pasa es que mientras nosotros estemos en este mundo, valga la redundancia, estemos viviendo, todo el tiempo vamos a estar enfrentando una serie de situaciones que les podemos decir que son al extremo llamadas crisis, ¿no? Y eso nos da la oportunidad para hacer un análisis de qué oportunidades tenemos, qué actitudes tenemos ante las situaciones a veces de derrota o de que no salen las cosas como nosotros queremos. El artículo maneja esto y el tipo de emociones que se presentan cuando estamos en una crisis precisamente y las posibilidades de resolverlas, ¿no? Por eso cómo las enfrentamos es a través de las actitudes que tenemos ante las mismas, ¿no? ¿Qué tipo de crisis, por ejemplo? Bueno, es la ira, el dolor, la frustración, la desilusión y la ansiedad son emociones que se pueden presentar como parte de la situación, aunque en realidad representan peligro y oportunidad. ¿A qué te refieres? Así es, mira, hay un término aquí chino que dice que la crisis se escribe con 2 pinceladas. La primera significa peligro y la segunda significa oportunidad. Quiere decir esto, que todo eso que acabas de comentar son emociones que los seres humanos manifestamos cuando estamos ante un proceso de crisis o ante una situación difícil que se nos presenta en el momento. Le llamamos crisis, pero si este término lo manejamos con estas 2 pinceladas que mencionaba ahorita que dicen los chinos, es una oportunidad de crecimiento. El ser humano estamos en proceso de crecer, de aprender, de ser mejores, pero hay personas que no tienen esa capacidad, bueno, todas las tenemos, pero no lo enfrentan de cierta forma para salir de ellas. Ahorita hablabas de la ira, el dolor, la frustración, y esos son emociones que se presentan ante cualquier situación o en una dificultad que estemos pasando, ¿no? Hay muchas maneras de abordarlas. Primero es saber con qué recursos cuento. Siempre tenemos algo, siempre hay algo que podamos echar mano, ya sea un recurso humano, amigos, puede ser en una situación económica. Los tipos de crisis pueden ser muchos. La situación es muertes, puede ser el cambio de trabajo, ahorita el proceso de entrega-recepción, de todo lo que estamos viviendo, el crecimiento de una etapa a otra en el ser humano, una jubilación, un divorcio, la separación de los padres, o sea, podemos estar enfrentando una serie de crisis a nivel holístico como somos los seres humanos, no puede ser profesional, puede ser familiar, puede ser financiera, de cualquier tipo, de cualquier índole. Solamente tenemos que tener esa situación de ver qué tenemos, con qué contamos, porque siempre tenemos algo. En el momento de crisis no lo vemos, como que se torna todo muy oscuro, muy gris y no vemos salidas. O sea, vemos puertas cerradas, como dicen, ¿no? Ver eso que con lo que contamos para hacer un análisis de cómo vamos a empezar a resolver o enfrentar la crisis. Es muy importante mantener la calma. Ahorita decíamos que todas las emociones que se presentan, pues no nos dejan tener esa calma. Es muy fácil decir, pues mantén la calma para que puedas pensar, para que puedas ver qué recursos tienes y empezar a tomar decisiones. Yo digo que siempre hay más de una opción en cualquier situación, pero en un momento dado no ves ninguna. Entonces, tener la capacidad de mantener la calma. Cuando estamos en una crisis, nos olvidamos de nosotros mismos y podemos caer en estados de depresivos, de tristeza, de angustia, de inseguridad, de incertidumbre, de miedos. Entonces, es muy importante proveernos nosotros de cuidados. ¿A qué cuidados me refiero? Alimentarme bien, hacer ejercicio, a tener a lo mejor un espacio de meditación, de tranquilidad para poder empezar a tomar acción. La otra es muy difícil en una crisis mantener una actitud optimista porque todo lo veo negro, pero es muy importante que pensemos y veamos las cosas de que no se van a quedar así, que vamos a salir, que eso es un proceso en el cual lo vamos a pasar. O sea, ninguna crisis es permanente, la podemos alargar desde mi actitud.
¿Cómo se Bueno, puede alargar? Bueno, dándole cómo hacer vueltas, dándole vueltas a lo mismo, dándole vueltas a lo mismo y no buscar una ayuda profesional o buscar alternativas. Como decía al principio, siempre tenemos recursos humanos, alguien a quien acudir, alguien, o sea, que nos pueda orientar, porque cuando nosotros estamos en crisis es muy difícil ser objetivos de cómo solucionar las cosas. ¿Por qué el ser humano le huimos a enfrentarnos la crisis? ¿Por qué le huimos a enfrentar ayuda psicológica o terapeuta espiritual, como quiera uno? Y no estamos en medio de relaciones enfermizas en el trabajo, en la escuela, en el amor, es decir, y no administramos la crisis, ¿no? Eso es administrar una crisis, por ejemplo. Pues sí, se podría decir que lo único que hacemos es mantenerla. Allí podría entrar la autocompasión y sentirme víctima de lo que me está pasando. Cuando yo me siento víctima de lo que me está pasando, pues voy a buscar que alguien alimente ese victimismo y no voy a hacer nada por actuar. O sea, no voy a poder salir, como dicen, del charco, o voy a estar en el mismo fango dándole la vuelta a lo mismo, y es un ensimismamiento en ti mismo, en esa situación, en no ver hacia afuera. Esto es, puntualizamos en algo y no vemos todas las alternativas que tenemos. Por eso yo decía ahorita, todas estas actitudes, a veces creemos que las cosas van a ser como yo quiero, tengo expectativas, tengo muy poca tolerancia a la frustración, soy una persona muy poco tolerante ante lo que sucede, creo que siempre tengo la razón. O sea, ¿qué actitudes estoy teniendo con respecto a lo que está pasando? Y puedo decir, no necesito ayuda, yo lo voy a resolver, porque yo siempre lo he hecho, porque soy muy perfeccionista, porque de alguna manera las cosas me han resultado. Porque el psicólogo y el terapeuta es para los locos, y así es, ¿no? Ajá. Es el dicho popular, eso es para los locos. No, a ver, eso, discúlpame. Y además, o sea, si tienes una posición de tal forma que digas, ¿yo cómo voy a ir a buscar ayuda? O sea, ¿cómo voy a ir con un psicólogo, con un psicoterapeuta, a lo mejor hasta con un clérigo, con alguien que me pueda ayudar a ver de otra manera lo que estoy pasando? Normalmente en los hombres, fíjate, es más difícil que se dé. En la mujer como que tendemos más a buscar ayuda. El hombre se cierra más desde el papel machista o desde la situación que él es una persona o son seres que todo lo pueden y que de alguna manera no se permiten, aunque lo estén viviendo y aunque lo estén sintiendo. El qué dirán es muy importante aquí también. El qué dirán, porque ¿Cómo es posible que yo voy a ir? Así es. Y luego, ¿cómo yo voy a pedir ayuda si yo soy el que está para resolver? Si yo puedo todo, así no podemos todo. ¿Por qué no podemos todo? Somos seres, ¿por qué no? O sea, tenemos primero, si ahorita es lo que es y me derroto ante lo que es. Y por ahí yo creo empezar la crisis y aceptar la crisis de cualquier característica es primero aceptarla. Primero aceptarla nos hace enfrentarla mejor. Ajá, darte cuenta de que es lo que es y estás viviendo eso. Ahorita decías tú la frase, que es algo que yo utilizo mucho, es lo que es y me rindo a lo que es. Desde ese momento, cuando tú te rindes, cuando dices no puedo con esto, ya hay una luz por ahí donde vas a tomar acción diferente. O ya me cansé de estar así, o ya no quiero estar viviendo así, o ya no quiero esto. No es fácil porque son procesos. Y los procesos va a depender de cada ser humano. Esto es de cuánto trabajo le quieras echar. Si vas a terapia, por ejemplo, y vas una semana y no vas en 2 meses sin raspar muebles, pues entonces, ¿qué sucede, no? No avanzamos mucho. Y hay personas que creen que con una sesión lo van a hacer. Y a veces es algo más de fondo. También yo digo que evitemos dejarnos llevar por las emociones. Ahorita hablaba de la autocompasión y ahí hay mucho autoengaño, creer que yo puedo. Si he hecho otras cosas, ¿por qué esto no? Si otros han salido, ¿por qué yo no? Yo digo que las personas estamos en este mundo, cada quien en su área, para apoyarnos unos a otros. Todos necesitamos de todos. No puedo decir yo no necesito de nadie, yo lo voy a hacer solo. Cuando yo tengo esa humildad, cuando yo tengo esa capacidad de ver que todos estamos para algo y que por eso estamos aquí y somos un todo, eso es muy importante. Porque yo ahí puedo buscar algo, puedo cambiar, puedo hacer algo por salir de lo que estoy viviendo, de esa crisis. Como yo decía ahorita, las crisis no son permanentes y nos pueden dejar cosas muy positivas. Algo que yo menciono en el artículo también y que me gustaría recalcar es que hay que ser agradecidos. Si nosotros regresamos un poquito hacia atrás, vamos a ver cuántas crisis hemos pasado y cómo hemos avanzado o crecido.
en el lugar en el que estamos ahorita en este momento es porque hemos pasado muchísimas crisis, hemos supervivido a eso. O sea, somos sobrevivientes de crisis. Nos hacen mejor. Por eso yo digo, siempre hay un lado positivo y un lado negativo. Si vemos las cosas como para mi crecimiento y mi desarrollo personal, pues va a ser más fácil enfrentarlo y ver que siempre hay algo más positivo de lo que yo estoy viendo en este momento. Y sé que muchas de las personas que están escuchando ahorita quizás están en estados ahora sí que dándole la vuelta a lo mismo y no pueden salir de ello. ¿A qué te refieres? ¿Es lo que sea? A lo que sea, a lo mejor a algún divorcio, alguien que esté pasando un divorcio, niños que estén siendo abusados, situaciones de pareja, cuestiones laborales. ¿Cuántas personas ahorita no van a salir en el cambio de administración que va a haber? O sea, ahorita están en un proceso de crisis. ¿Por qué? Porque van a abandonar lo que tenían seguro, sus trabajos, qué viene para el futuro, cómo le voy a hacer con mis gastos, o sea, todo lo que se viene cuando hay un cambio como estos. Entonces hay muchas personas de diferente índole que están pasando crisis de todo tipo. Y no se dan cuenta, y para veces la gente no se da cuenta, Mayra, ¿estás de acuerdo? Con respecto a qué. Por ejemplo, el gobierno pues me queda claro, pero las crisis, por ejemplo, las crisis de trabajo, las relaciones enfermizas que se hacen entre empleados y jefes, por ejemplo, ¿no? Que se convierten en tóxicas, en relaciones que están, que cortan y vuelven y se convierten en tóxico, por ejemplo, pues, ¿no? Es decir, en pleitos de familia entre padres o hermanos y hermanos y hermanas de que están así y no hay solución a eso, digo, y no se da cuenta y lo administran nomás eso. Así es, la gente considera que eso le tocó vivir. Y hay hasta frases que dicen, esta es la cruz que me tocó cargar. ¿Pero es correcto eso? No, claro que no. Pero es lo que te decía ahorita, se enfrascan en eso y lo tratan de vivir así, pensando que así les tocó y que no hay alternativa. Bueno, ¿y cómo deshacerte de todo eso? ¿Cómo empezar a arreglar? Bueno, primero que nada, como te decía ahorita, ver que puede haber alternativas de solución a tu problema y siempre las va a haber. Y que estás en una crisis. Si no te das cuenta, pues no vas a hacer nada. Yo siempre he dicho, ríndete a lo que estás pasando y empieza a ver qué alternativas tienes. Si hoy te levantaste pensando en el mismo problema que ayer, estás preocupándote, más no te estás ocupando de ello. Tenemos muchas maneras de salir de crisis, pero yo decía, ¿qué actitudes tienes? ¿Te crees perfeccionista? ¿Crees que no eres competente? ¿Te crees inseguro? ¿Te sientes amenazado o amenazada? O sea, ¿por qué estás pasando? A veces las personas no toman acción por una serie de situaciones psicológicas que están ahí muy arraigadas y que no se dan cuenta, sobre todo por el tipo de creencias que se manifiestan en ellos y que les impide avanzar o que no pueden salir de las crisis simplemente, ¿no? Puede leer más a Mayra Leiva en Círculo Sonora, ahí en circulosonora.com, está en Circle Lifestyle, en Círculo Sonora, buenísimo como siempre, para que vean, siempre Mayra viene y nos deja con la boca abierta. ¿Dónde te pueden consultar? Mira, yo estoy en el celular 6621-895592, repito, 6621-895592 y en el Twitter Nieblas Mayra, que espero que por ahí me sigan. Con todo gusto puedo atenderlos. Y su correo está también en Círculo, en verdad, que vale la pena, créame, Mayra es una persona brillante en estos temas y sí tiene una solución siempre espiritual, sobre todo para pues los problemas de crisis de sus emociones, la puede ayudar mucho. Es Mayra Leiva y pues está tu correo, está en circulosonora.com, ahí está su correo, también le puede escribir. Y ya dio su teléfono. Gracias. Muchísimas gracias y pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Buenos días, Mayra. Bye.